de septiembre de 2024, un día después del simulacro, y tenemos hoy a Miguel Ángel Nieto, que nos va a estar platicando acerca de SNPs asociados a farmacogenómica de antifímicos, ¿correcto? Sí. Adelante, Miguel Ángel. Ok, buenos días. El artículo que hoy les voy a presentar en este Journal Club lleva por nombre Pharmacogenetic Study of Drugs Affecting Mycobacterium Tuberculosis, publicado por la autora Samira Shabani y sus colaboradores en 2024 en la revista International Journal of Mycobacteriology, con un factor de impacto de 1.2, un índice H de 29 y se encuentra clasificado dentro del cuartil 4. Pues bueno, la tuberculosis, según la Organización Mundial de la Salud, la clasifica como una enfermedad que es prevenible y usualmente curable. Esta es causada por el Bacillus Mycobacterium tuberculosis, el cual se transmite a través de aerosoles. Cuando las personas están infectadas y tienen enfermedad pulmonar, cuando llegan a toser, emiten las partículas de saliva eh, con la presencia de este agente etiológico al aire. En 2022, la tuberculosis fue la segunda causa de muerte por un agente infeccioso solo después del COVID-19, bueno, del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, y causó aproximadamente el doble de muertes que causó el virus de la inmunodeficiencia humana. Dado estos índices, la Organización Mundial de la Salud también lo ha clasificado dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, de manera que se reduzca y desaparezca incluso la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, para lo que ha establecido estrategias que abarca desde el acceso a la atención médica y el tratamiento, el financiamiento para la investigación, para generar nuevas estrategias de tratamiento para la enfermedad, la eliminación de estigmas, entre otras. Pero, por ejemplo, en este caso en específico, que aquí les muestro que es la incidencia y el número de muertes, en el lapso del 2015 a 2025 se tiene que para la incidencia de la enfermedad se espera que se reduzca en un 50%. Sin embargo, hasta el año 2022 únicamente se ha reducido en un 8.7%. Esto quiere decir que todavía falta casi el 42% de la disminución de este índice y solamente estamos a 3 años del 2025. A partir de ese dato, también por el número de muertes, que se espera una reducción del 75%, pero igual hasta el 2022 solamente una reducción del 19%, que nuevamente esta cifra para la proximidad de la fecha meta, pues es alarmante. Por eso, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Y pues bueno, entrando al tema del artículo, los fármacos que se establecen dentro del cuadro básico de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la tuberculosis son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Estos son los fármacos de primera línea cuando los pacientes son de diagnóstico reciente. Y este mismo grupo terapia, farmacoterapia está establecida dentro de la norma oficial mexicana 006 SSA2 2013 para la prevención y el control de la tuberculosis, y además de que provee otro tipo de información como el diagnóstico correcto, la forma en la que debe de llevarse a cabo la supervisión de este tratamiento, entre otra información. Y si bien cuando los antibióticos fueron introducidos a la práctica médica para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, demostraron una mejoría en los pronósticos de las enfermedades de los pacientes que cursaban con dichos procesos patológicos, em, realmente la respuesta a estos tratamientos no siempre es predecible y en ocasiones pueden presentarse con efectos adversos o incluso una nula respuesta a este tratamiento, por lo que permitió un primer paso en investigación del cómo es que llevar a cabo un estudio de la forma en la que se comporta el fármaco dentro del organismo pudiera predecir o generar nuevas estrategias de tratamiento, que es tema de investigación de la farmacocinética. Y la farmacocinética la podemos englobar en 4 puntos claves del proceso en el que el fármaco eh,
se distribuye o vive en nuestro organismo, por así decirlo, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Específicamente para la farmacoterapia del tratamiento antituberculoso, generalmente son por vía oral. Estos se administran por dicha vía, pasan hacia el tracto gastrointestinal y tienen que ser absorbidos para poder entrar a sangre y que después sean distribuidos. Este es un primer punto importante que es la ventana terapéutica. Digamos que para que el tratamiento sea efectivo, tiene que llegar en concentraciones adecuadas a nuestra sangre y que pueda ser distribuida para que lleve a cabo su función. Esto se conoce como ventana terapéutica y no es nada más que un rango en específico de concentraciones en los que debe de fluctuar ese fármaco para que pueda causar el efecto. Se distribuye y posterior a su distribución también deberá de llevarse a cabo el metabolismo, que forma parte de la eliminación de este fármaco una vez que ha sido utilizado. Se puede dividir en dos fases, que es la primera, esta es, pueden ser reacciones, pues digamos, más simples, como puede ser hidrólisis u oxidación, y los de segunda fase donde ya se ven involucradas el metabolismo mediado por enzimas u otras proteínas. Y incluso estudios han demostrado que la toxicidad, específicamente para el tratamiento anti-tuberculoso, puede estar debido a cambios genéticos asociados a la actividad de enzimas o proteínas relacionadas con el metabolismo de dichos fármacos, que es el estudio de, de este artículo. Entonces, el descubrimiento de estos cambios genéticos permitió la apertura a otra área de la farmacia, que es la farmacogenética, que es el describir qué genes están involucrados, o sí, un gen en específico involucrados a la respuesta de la efectividad de un fármaco. Aunque la idea es que se vea desde un punto de vista un poco más global y que abarque otros aspectos para que pueda generarse un enfoque todavía más amplio. Es el caso de la farmacogenómica, que no solo relaciona un gen, sino puede relacionar otros genes involucrados en el mismo proceso de respuesta al tratamiento, así como otros factores como la salud en general, el estilo de vida, otras medicaciones asociadas en caso de que se presenten morbilidades en los individuos, el género e incluso la edad. Regresando ahora de nueva cuenta al tratamiento antituberculoso, este artículo únicamente se enfoca en dos de estos fármacos, que es la isoniazida, la cual es metabolizada por la enzima arilamina N-acetiltransferasa, que es codificada por el gen NAT2. Se ha demostrado que que polimorfismos de cambios de un solo nucleótido pueden afectar la efectividad de la tasa de esta enzima, provocando ya sea una acetilación rápida o lenta del fármaco y pues por lo tanto afectando la eliminación de dicho compuesto. Y también habla respecto a la rifampicina. Pues si bien no es metabolizado tal cual por el polipéptido transportador de aniones orgánicos, este únicamente se ve involucrado en el proceso de el flujo, es decir, del transporte de la rifampicina desde la circulación sanguínea hacia los hepatocitos, que es donde ahí posteriormente va a ser metabolizada. Pero es un punto importante en el transporte tanto desde la sangre hacia los hepatocitos. Y también se ha visto que en el gen que codifica para esta proteína, que es el SLCO1B1, igual en polimorfismos de un solo nucleótido pueden afectar la expresión de la proteína y nuevamente que se exprese en mayor proporción o en menor proporción y que esto afecte la velocidad de recaptación de la rifampicina desde la circulación hacia los hepatocitos para su posterior eliminación. Entonces, para estos estudios de cambios en los genes se han utilizado distintas técnicas, pero este artículo habla respecto a la secuenciación de próxima generación, que lo describe como una herramienta poderosa para entender este tipo de cambios y cómo es que puede afectar en la respuesta a un tratamiento, en este caso, pues del tratamiento contra la tuberculosis. Por lo anterior, el objetivo del artículo es caracterizar la frecuencia alílica de los polimorfismos de un solo nucleótido, tanto del gen NAT2 como SLCO1B1, que están involucrados en los mecanismos de eliminación de estos fármacos,
que son utilizados para el tratamiento de la tuberculosis pulmonaria en población iraní, usando la secuenciación del exoma completo como técnica, para después hacer una comparación de la presencia de estos alelos. Para ello, esto se fue sometido a un comité de ética en el Instituto Nacional de Tuberculosis de Irán y se recolectaron solamente 30 muestras de sangre completa. 2 de esa sangre completa que fue recolectada en tubos de DTA, solamente se recolectaron 2 mililitros y se almacenaron a menos 20 grados Celsius hasta su procesamiento. Para cada una de las muestras se obtuvo un consentimiento informado. El procesamiento únicamente consistió en la extracción primero del DNA utilizando un kit comercial y se hizo el análisis de la calidad del extracto, primero con un análisis espectrofométrico el extracto de DNA en un nanodrop TM1000 de Thermo Scientific a un rango de absorbancia de longitud de onda de 260 y 280. Además, para ver la integridad del DNA extraído a partir de esta metodología, se corrió un gel de electroforesis en un gel de agaroso al 1%, utilizando como medio el T-buffer, eh, a un, sí, suministrando un voltaje de 80 voltios durante 60 minutos, utilizando como el bromuro de tirio como intercalador, que sería de ayuda para después observar las bandas en el fotodocumentador que aquí se describe. Posteriormente, se hizo ahora sí la secuenciación a través de este kit comercial y una vez obtenido las secuencias de cada una de las muestras, se hizo una comparación con softwares que ya contenían información respecto a otras secuencias de los polimorfismos de ambos genes para poder así hacer la relación de si estaban presentes o no en esta población. Por último, se hizo un análisis estadístico para reportar la frecuencia genotípica, también mediante la utilización de un software. Ya como parte de los resultados del artículo, muestra primero la integridad del DNA en el gel de agar-arosa, obtenida gracias al fotodocumentador y al marcaje con bromuro de tirio, donde únicamente se observa por cada muestra una sola banda sin barrido y de alto peso molecular, por lo que sería sugestivo a que la integridad del DNA es buena y además que no se presentan otro tipo de bandas que pudiera representar contaminación por RNA. En cuanto a la cuantificación, todas las muestras estuvieron en un rango de concentración entre 2000 y 400 nanogramos por microlitro, pero únicamente se utilizaron 1000 nanogramos por microlitro para generar cada una de las reacciones para secuenciación. Y la relación 260 y 280 de absorción se relaciona con la pureza de DNA, ya sea por ausencia de proteínas o RNA, demostró que todas las muestras se encontraban dentro del rango de 1.8 a 2, lo que indicaba que no existía contaminación por proteínas o por RNA. Y la relación 260 y 230, que el artículo únicamente habla respecto a contaminación por polisacáridos, pero sabemos que también puede estar asociada a contaminación por otros componentes de naturaleza orgánica. Nuevamente, todas las muestras estuvieron dentro de un rango de 2 a 2.4 en esta relación 260 y 230, lo que significaría que no hay una contaminación por este tipo de componentes. Ahora, respecto a las frecuencias alélicas, en este caso de NAT2, los polimorfismos asociados a NAT2, se encontró que 6 polimorfismos tenían una consecuencia en un cambio en los intrones y realmente la actividad de la enzima en cuanto a cuál fue la afectación en cuanto a su actividad realmente no está descrita. Otros seis se encontraron que pueden tener cambios, ya sea sinónimos en las secuencias. Esto quiere decir que para el codón donde se encuentra dicho cambio, eh, solo se cambia, se modifica el nucleótido, más no se espera el aminoácido para el cual codifica. Y las sin sentido, que son las que agregan
codones de paro previos al codón de paro que realmente debería estar dentro del RNA que codifica para la enzima. En ambos casos, la afectación sobre la enzima es únicamente una disminución en la actividad de acetilación. Y por último, solo un solo polimorfismo, que el cambio está dentro de la región 3 UTR del mensajero de esta enzima y que también no se conoce tal cual cuál es la afectación respecto a la actividad enzimática. En esta tabla se muestra la totalidad de los datos, pero solo quiero recalcar a aquellos donde se hace el cambio en la actividad de la enzima, en este caso la disminución. Y si bien la frecuencia alélica se reporta de manera pues sí, digamos, la proporción de que está la presencia de ese alelo en la totalidad de los alelos de la población, es necesario hacer un análisis por individuo para identificar la mezcla de polimorfismos que pudieran estar dentro de su genoma y que nos permita a nosotros hacer un análisis respecto a cuál es el fenotipo metabolizador para, bueno, en este caso, acetilador de la isoniazida. Ahora, para el gen SLC1B1, que es el asociado a la recaptación de rifampicina de la circulación hacia los hepatocitos, se encontró que cuatro polimorfismos, también con cambios sinónimos o sin sentido, causaban una recaptación rápida de este fármaco. Uno únicamente con una disminución en la actividad de la recaptación, sí, en este caso la relación es en cuanto a términos de expresión de esa proteína. Y uno con que también tiene un polimorfismo asociado, sin embargo, no existe un cambio en esta actividad de recaptación de la rifampicina. Y siete con distintas consecuencias en los cambios, pero que igual también no se conoce cuál es eh, sí, pues sí, ¿cuál es la consecuencia que lleva a estos cambios en los en los nucleótidos? Nuevamente, solo recalco en esta tabla de la totalidad de los datos, aquellos donde sí existen un cambio en la actividad de la proteína, pero de nueva cuenta, estas frecuencias son la frecuencia es la presencia de este alelo en la totalidad de los alelos de la población. Y nuevamente es necesario hacer el análisis de por cada individuo qué polimorfismos pueden estar presentes y cuál sería el fenotipo, en este caso de recaptación de la rifampicina. Y pues bueno, entonces este artículo encuentra 13 polimorfismos frecuentes de NAT2, pero solamente 7 son de relevancia que pueden causar un cambio o una modificación en la actividad enzimática, en este caso, pues la disminución de dicha actividad. Estos 7 polimorfismos también se encontró que estaban dentro del exón 2 de la región codificante para esta proteína. Esto quiere decir que, pues probablemente la afectación sí sea directa al momento que se traduzca ya directamente a proteína. Todos causaban la acetilación lenta y esto lo que puede generar es que si se empieza a acumular la isoniazida de forma, pues sí, de forma no metabolizada, puede dar paso entonces a presentar efectos adversos asociados, por ejemplo, a neuropatía periférica. Y pues por lo tanto, las dosis poblacionales que se han establecido para isoniazida, probablemente para aquellos que tengan ese fenotipo acetilador lento, no sean adecuados y que tengan que disminuirse. Y para el gen SLC1B1 del metabolismo de la rifampicina se encontraron 16 polimorfismos, pero solo uno de ellos causaba una disminución en la expresión génica. Esto quiere decir que pues igual esa proteína no se va a expresar a nivel de membrana y va a provocar la disminución de la recaptación de rifampicina y que por lo tanto se acumula la rifampicina en circulación y que también favorezca a la presencia de los efectos adversos asociados a la utilización de rifampicina. En ambos casos, entonces, es necesario hacer este análisis genético respecto a la presencia de dichos polimorfismos para entonces generar estrategias de tratamiento y que pues promuevan la mejoría obviamente del paciente y otra que se disminuya la probabilidad de efectos adversos asociados a la utilización de estos fármacos.
Ya como conclusión, pues bueno, se encontraron 7 polimorfismos de un solo nucleótido para NAT2 y que tenían una influencia en la actividad enzimática, así como 16 para los del gen SLC1B1, pero solo uno tenía un impacto en la farmacocinética de la rifampicina, en este caso en el proceso de eliminación. Entonces, si ya se ha identificado que las variaciones genéticas entre cada individuo pueden afectar al metabolismo de los fármacos, es necesario entonces que se generen estos estudios para que se puede hacer un análisis global, no solo de la farmacocinética, y que esto facilite a la monitorización terapéutica y que pues promueva tanto el uso racional de los medicamentos, así como la disminución de efectos adversos y pues por supuesto la mejoría del paciente. Entonces, también el artículo concluye que es necesario la incorporación de estos hallazgos a la práctica clínica para potencializar la optimización de la utilización de los antifímicos e incluso también para generar nuevas estrategias de abordajes, en este caso farmacológicos, del tratamiento a la enfermedad. Con esto, también me llevó a hacerme estas preguntas respecto a uno, ¿qué tan factible es la introducción de este tipo de estudios en los centros de atención público a la salud públicos en nuestro país? Em, si bien esta parte de la monitorización terapéutica e incluso la genotipificación de estos polimorfismos para la N-acetiltransferasa 2 ya se ofertan en mi facultad por el grupo de investigación de la doctora Susi. Este, mm, Realmente, pues son servicios que implican un costo y sabemos que no todos tenemos la oportunidad de tener acceso a dichos servicios y pues la economía es complicada. Y la incorporación como tal a los servicios de salud público en el estado y en el país en general también sabemos que puede ser un poco complicado. Y en ocasiones incluso no hay ni siquiera insumos para la salud necesarios y que son básicos y fundamentales que se encuentren en un hospital. Entonces, no sé qué también pues sí, qué implicaciones y qué retos que conllevaría el tratar de incorporar estos servicios gratuitos dentro del sistema de salud público. También me llevó a que si existiera otra forma de identificar estos polimorfismos para pues generar ese tipo de reportes de frecuencias alélicas. Pues sí, uno de los fines del trabajo de tesis que estoy elaborando es incluso desarrollar eso. Lo que yo estoy haciendo nada más es identificar 6 polimorfismos para NAT2, pero utilizando otra técnica, en este caso la utilización bueno, es PCR en tiempo real a través de la utilización de sondas TACMAN que me identifican esos polimorfismos en específico. Y que si tenemos estos resultados, pues probablemente también podamos hacer un tipo de reporte de la frecuencia de estos alelos en la población. Y pues en el último punto respecto a la necesidad de la interpretación de los resultados de estas frecuencias aléricas, pues también me llegó a la pregunta de, ¿es necesaria la presencia de un profesional encargado solo de esta parte de hacer la interpretación y que pueda brindar una herramienta que sea útil para la modificación o la generación de nuevas estrategias de terapia farmacológica? Y pues creo que el encargado y el que debería de llevar esta batuta, pues sin duda alguna debería ser el farmacéutico, porque además de tener conocimientos del cómo es el proceso de farmacodinámica, farmacocinética en el organismo, eh, pues sí, en el organismo de los seres humanos, este, mm, también puede llevar a cabo estudios de farmacogenética y también puede llegar a llevar a cabo esta interpretación necesaria para eh, pues la generación de estas estrategias. Y pues con eso concluyo mi participación eh, y sería todo. Muy bien, Miguel Ángel. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera aclarar? Hay muchas cosas interesantes aquí. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Sí, bueno, eso soy yo.
Nadie tiene dudas. Yo tengo una duda nada más. Sí, ¿Sí? ¿Me escucha? sí, Doc. Miguel, de casualidad, ¿sabes en cuánto sale el estudio? Digo, para ver qué tan factible es para un paciente hacérselo. ¿El que hacen ahí en Ciencias Químicas? Bueno, yo sí desconozco el costo, pero el que está aquí a la mano es Rodrigo. Tal vez Rodrigo pueda tener esa información. No sé si nos puedas compartir algo, Rodrigo. Sí, nosotros ahorita a los pacientes les estamos cobrando, bueno, ahorita ya para el protocolo no, porque ya tenemos financiamiento, pero normalmente les cobramos 1,200 la primera vez que vienen a monitorización, y eso les incluye la cuantificación de los fármacos en 2 concentraciones y la genotipificación. Y si vienen después para corroborar las concentraciones después de que le cambiamos la dosis, ya está a mitad de precio. Aunque realmente el precio no cubre todo lo que cuesta. Es más, para tener un poquito de recuperación para insumos para la cuantificación de los fármacos, pero en los servicios de cromatógrafo ahí se nos va este, todo el, todo el dinero realmente. Sí, porque la verdad se me hace barato. O sea, sí, muy accesible, pero no sé qué tan conveniente sea para ustedes ese precio. Sí, no, la verdad no. O sea, si acaso compramos solventes o algo y los demás costos fuertes los hacemos hasta que, pues cuando tenemos algún financiamiento para proyectos. La doctora Susana tiene algo que aclarar. Hola, perdón, que yo Hola. pensé que era la una, el seminario, y apenas me estoy conectando, pero escucho la Que pregunta adelantar porque tengo una reunión. bueno, no supe, pero no pasa nada. Después le digo a Miguel que nos la cuente. El costo ahorita está, como lo dijo Rodrigo, pero haciendo cálculos según el costo de los kits y esto, saldría más o menos en 1,000 pesos la genotipificación en realidad, pero esto más hay que solamente los reactivos. Obviamente hay que considerar otros gastos y esto pues seguramente no lo duplica, pero a lo mejor sí por lo menos 1,500 pesos costaría. Lo que sí tengo estaba buscando la presentación que hice en Tecuepris la semana pasada, déjala, para no mentirles y no darles datos que no. El costo para una TV sensible es de $257, pero para una TV farmacoresistente ya se sube a $6,772 por paciente. Y si es multifarmacoresistente, son $26,392 el costo. Entonces, pues sí, a lo mejor para el paciente 1,500 no cualquiera lo puede cubrir, pero para servicios de salud, tanto del Estado como a nivel federal, pues sí implica una reducción de costos el prevenir el desarrollo de cepas farmacoresistencias secundarias a usos o a dosis inadecuadas o concentraciones subterapéuticas de los antibióticos. Entonces, pues Claro. sí, no está tan caro, creo yo, 1,500, porque en realidad eso es lo que nos está costando, sin ponerle Cada un SNP. valor. No, ya los 6, Los 6. sí. Ok. No sé si tengan algún otro comentario. Doctora Susana, me disculpo, sí, adelantamos el seminario, se me olvidó avisarle hasta que empezamos, le mandé el mensajito. Tengo una reunión ahorita con Claudia, un estudiante nuevo, y tuve que adelantarla. Miguel Ángel, a ver, jóvenes, estamos todos en proceso educativo, así que hay que tener mucha humildad para aprender. Hay que revisar sus presentaciones para gramática y spelling inglés antes de poder publicarlas. Acuérdense que esto va a ser un webcast, se van a publicar, van a estar libremente accesibles y es inaceptable que tengamos errores ortográficos y de gramática, sobre todo si es de inglés. Les voy a recomendar, si están escribiendo, lo cual yo creo que es un ejercicio fenomenal, si están escribiendo en inglés ustedes de lo que entendieron que es lo correcto,
háganlo pasar por un corrector de ortografía y de gramática. El mismo PowerPoint lo hace y debe de subrayarles en verde o en rojo las palabras o las frases que están equivocadas. Yo voy a revisar el contenido de la presentación, la estructura y el formato, pero no me voy a tener a revisar spelling. ¿De acuerdo? Entonces, nada más tomen en cuenta de que si suben algún error ortográfico de gramática, pues va a quedar permanentemente vinculado su nombre en una presentación que va a estar flotando por internet. El ejemplo del isoniazida, yo creo que es el ejemplo clásico de importancia de la farmacogenómica. La concentración plasmática de isoniazida exhibe una curva bimodal cuando analizas el metabolismo del isoniazida en una población dada, donde prácticamente la mitad de los pacientes metabolizan rápidamente la isoniazida y la otra mitad son acetiladores lentos o normales. Y esto es muy importante porque la isoniazida tiene toxicidad asociada a la isoniazida, pero su metabolito, la acetilidracina, también tiene una toxicidad diferente a la isoniazida. Entonces, esta curva bimodal de comportamiento de concentraciones plasmáticas está determinada digamos, factores idiosincráticos que antes llamábamos idiosincráticos y que hoy en día sabemos que corresponden a variabilidades genéticas, donde los que acetilaban rápidamente la isoniazida se caracterizaban porque primero no alcanzaban dosis terapéuticas en plasma, porque la estaban metabolizando rápidamente, y segundo tenían mayor incidencia de hepatotoxicidad porque el metabolito generaba hepatotoxicidad. En cambio, los que metabolizaban de manera normal la isoniazida, la toxicidad que se llegaba a presentar cuando se salía de la posología era neuropatía periférica, que está medida directamente por isoniazida y no por metabolitos. Entonces tenemos tanto el efecto terapéutico que puede variar y como el efecto tóxico del medicamento, su metabolito, condicionado por polimorfismos. Y yo creo que es uno de los primeros ejemplos clásicos de la importancia clínica inmediata o bedside de la farmacogenómica. Ese es un ejemplo muy, muy interesante. Ahora, ¿por qué, número uno, Miguel Ángel, por qué te interesó ver la incidencia de estos SNPs en la población iraní? ¿A qué grupo étnico pertenecen y qué nos puedes decir acerca de la etnicidad del mestizo mexicano? Estás en mute, Sí, Ander. sí, 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 nada más que no tenía el micrófono abierto. Sí, bueno, la elección fue, pues bueno, porque una sí abarcaba uno de los genes que actualmente estamos estudiando, que es el de NAT2, pero también involucraba otro que también estaba, que se relaciona con el metabolismo de otro de los fármacos que se incluyen dentro de la farmacoterapia sí, para el tratamiento contra la tuberculosis. Eh, Realmente, o sea, filogenéticamente desconozco como tal, eh, como el grupo étnico, si no mal recuerdo, eh, pertenece a los caucasoides, pero desconozco si, eh, pues sí, o sea, si tiene alguna relación directa con el tipo de población mestizo mexicana que pues es a la cual pertenecemos. Solo existe un artículo que también habla respecto a los polimorfismos de NAT2, que también los mismos 7. Sin embargo, cuando hizo la comparación, también el número de personas que fueron evaluadas para generar este estudio de frecuencias aléricas también era bajo. O sea, creo que también era de 30 personas. Entonces, este, pues sí, por eso decidí elegir el Está bien, artículo. entonces tu elección fue porque no había de otra, porque no hay muchos estudios al respecto. Pero estamos Sí. de acuerdo en que evolutivamente estamos muy distantes étnicamente de los caucasoides del Medio Oriente. El mestizo mexicano, ¿qué tipo de constitución tiene? ¿Sabes? ¿Qué tipo de qué, perdón? De constitución étnica. ¿Por qué nos llamamos mestizos? Somos una combinación de qué y qué. Am, bueno, es los nativos americanos y los europeos, en el caso de España.
caucasoide europeo no es una etnicidad, es caucasoide europeo. Los europeos pueden tener muchas etnicidades. No es por región geográfica, en efecto, y amerindios, ¿no? Nativos americanos. También tenemos y es importante que lo sepan, cierto contexto del sureste asiático, y bastante importante, ¿sí? Estamos muy emparentados con comunidades coreanas, vietnamitas, de Polinesia incluso. Y por otro lado tenemos también una contribución importante ¿cómo se llama? De rasgos genéticos africanos, ¿sí? Como parte de la manera en la que fue poblada la América, sobre todo después de la conquista. Bueno, otra cosita, Miguel Ángel, a ver, mencionaste el metabolismo y te recuerdo que tú eres QFB, aquí hay varios QFBs y está la doctora Susana Medellín. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre metabolismo de primer paso y segundo paso? No creo que haya quedado muy claro. Sí, bueno, del, bueno, ¿primer paso o habla respecto a las fases? Pues mencionabas fases, te referías a los pasos, metabolismo de primer y segundo paso, supongo. Ajá, a las fases. Bueno, es que en el proceso de metabolismo de los fármacos identificamos dos fases. Bueno, así lo denominamos como dos fases. La primera, que son reacciones, digamos, pues solo ya sea de hidrólisis o de reacciones de oxidación-reducción, que pueden suceder incluso sin la presencia de una enzima. Y las de segunda fase, que ya están asociadas que tiene que haber pues alguien que promueve esa conversión, en este caso las enzimas, y ahí pueden ser ya sean acetilaciones, metilaciones, Ok, glucuronidaciones y así. perfecto. Ujú. Y es importante porque no todos aquí somos del mismo contexto de Sí, formación de carrera ajá, que tú. Entonces, y sí, ahí la idea de ambos casos es generar metabolitos que sean ya sean más hidrosolubles o liposolubles y que encuentren una vía adecuada de eliminación, ya sea ok, por excreción renal o biliar. Sí. ok. ¿Dice una pregunta o comentario? Gente. Sí, Doc. Es que, bueno, nosotros como médicos escuchamos más lo de metabolismo de primer paso y segundo paso, pero en los QFBs sí escuchan mucho lo de fase 1 y fase 2, pero son cosas diferentes. O sea, lo de metabolismo de primer paso hace referencia a que se introduce el fármaco y llega directo a circulación. Y si cuando es de fase 2, perdón, al revés, cuando es metabolismo este, de primer paso, pasa por el hígado. Y cuando no, cuando es de segundo paso, y se introduce directamente a la circulación, que es pues diferente a lo de fase 1 y fase 2, que es lo que nos está comentando ahorita Miguel. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces primer paso es el que obviamente pasa por el hígado tras ser absorbido en el tracto gastrointestinal. Segundo paso pasa directamente al suero. Yo Sí, y pensé que ahí, te bueno, referías a eso, Miguel Ángel. sí, y ahí también me gustaría agregar que, bueno, la mayoría de las personas asociamos el metabolismo de los fármacos al hígado porque pues es que es en quien mayor proporción realiza dicha actividad. Sin embargo, hay enzimas que no son específicas o, digamos, exclusivas de ese sitio anatómico y que pueden estar en otros sitios y que también, a final de cuentas, llevan a cabo ese proceso de metabolismo, sin embargo, no en la proporción que la realiza el hígado. Entonces, nada más. Muy bien. Ahora, la relevancia de tuberculosis. Sabes que tuberculosis, todos deben de saber lo que tuberculosis está catalogada como algo en lo que nos especializamos en este laboratorio, que es enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Sabes cuáles son las condicionantes de que la tuberculosis a cientos, si es que no miles de años de haber sido identificada, continúe siendo, más bien, esté siendo considerada como una enfermedad infecciosa reemergente? Hay tres condicionantes importantes. Ok. Bueno, sí, no, o sea, tal cual, tal vez espera la respuesta, no lo desconozco, pero supongo que uno de los factores que también en los últimos años ha promovido dicha
pues sí, esta problemática ha sido la resistencia, porque incluso justo lo que mencionaba también la doctora Susana y que también venía la parte de las gráficas que mostré de la OMS, no solo habla de la tuberculosis en sí, o sea, sí va, digamos, el microorganismo tal cual, sino también habla respecto a la cepa multidrogoresistente. Y esa conversión a multidrogoresistente es por este mal uso que se le ha dado a los medicamentos. Incluso, Bueno, sí, eh, definitivamente. ujú, Todo lo que son organismos multidrogo resistentes son considerados de manera aislada como una prioridad emergente. Pero la TB, aunque no sea multidrogo resistente, es considerado una enfermedad infecciosa reemergente. Y eso está íntimamente vinculado a tres condiciones. Uno es la pobreza, que a pesar de los desarrollos que ha presentado la raza humana y la humanidad en total, pues seguimos incrementando el número de pobres que hay en el mundo. Número dos es la pandemia de HIV, que ha condicionado también una mayor incidencia de TB. Y de la misma manera, el inmunocompromiso que implica la diabetes mellitus tipo 2, que también tiene un incremento y ha condicionado la reemergencia de la TB como una prioridad sanitaria. Entonces, combina esas tres cosas y obviamente México pues, está en una posición muy desfavorable, ¿no? Al respecto, sobre todo en relación a diabetes mellitus tipo 2 y pobreza. Eh, a ver, ya que lo mencionaste, ¿puedes explicarnos la diferencia, Miguel Ángel, entre lo que es frecuencia alélica, frecuencia genotípica y frecuencia de portador o fenotípica? Ya sonrió seguramente, sí, está emocionado por explicarlo. Sí, respecto a la frecuencia alélica, digamos, bueno, contexto. De un gen en específico tenemos dos alelos, uno que es heredado por nuestra mamá y otro por nuestro papá. Entonces, la frecuencia alélica lo que reporta realmente es la frecuencia de un alelo, es decir, la presencia de uno, ya sea el de la mamá o del papá, en la totalidad de los alelos de una población. Esa es la frecuencia alélica. Y la frecuencia O sea, genotípica, es dos veces el número de la población, porque cada individuo tiene dos dos dosis, alelos. ¿sí? Ajá, Esa es frecuencia genotípica o alélica. ajá. Y la, Alélica. la genotípica es, sí, no, El el ángel. portador, es considerando, o sea, la conjunción de los dos alelos. Y ya sea que tenga la combinación de los alelos, en este caso que no contengan el polimorfismo, o que tenga uno con el polimorfismo y otro sin el polimorfismo, o incluso los dos polimórficos. A ver, estamos hablando de polimorfismos, no es de que tenga polimorfismo. Son sitios polimórficos. Quítate de problemas. No tenemos Ok. wild type como en la herencia mendeliana. ¿Sí? La alélica es la frecuencia que tiene un alelo en una población considerando que cada individuo tiene dos cromosomas. ¿Sí? La fenotípica o de portador es el porcentaje de individuos que tienen uno de los alelos. C o T, nada más uno. Y la genotípica es la frecuencia de los individuos que tienen la combinación de los dos alelos, digamos CC, CT o TT. ¿Sí? Acuérdate que cuando hablamos de polimorfismo no hablamos de wild type, ni de mutación, ni de el que tenga el polimorfismo. Son sitios polimórficos, nada más. ¿De acuerdo? Sí. Y no, el tener C o tener T o tener CT no significa que tengan menos frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre mutación y polimorfismo, Miguel Ángel? Es la probabilidad de que aparezca ese cambio. La mutación solo ocurre en menos del 1% de la población, y los polimorfismos realmente Es la pueden ser. frecuencia con la que se presenta en una población. Ujú. Una vez que se presenta en más del 1%, decimos que esta mutación ha alcanzado la fijación poblacional y se empieza a denominar polimorfismo. Mutación no implica de que sea algo malo, sea deleterio, etc. Es nada más un cambio en la secuencia nucleotídica que está por debajo del 1% en una población. ¿Va? Bueno, a ver, rápidamente nada más algunas cosas. Gel de unidad no son bandas, es una mancha molecular de alto peso molecular. Las bandas únicamente se generan por
digestión con enzimas de restricción o por PCR. Por lo tanto, con el gel de integridad estás cargando DNA o RNA total. Es una mancha de alto peso molecular, no es una banda. ¿Sí? Si lo tuvieras fragmentado, te genera un manchado, un smear a lo largo de todo el gel. ¿Sí? Y lo que estamos observando en la imagen que ellos pusieron es una sola mancha de alto peso molecular. ¿De acuerdo? Y para eso se utilizan geles de agarosa muy, muy diluidos, de 0.8%, 0.5%. Por eso migra tan rápido el DNA. Otra cosa, el índice 260-230 no solo nos habla de la presencia de glicanos, sino también de presencia de sales y alcoholes, que acuérdate que eso es más importante para los que trabajamos con DNA que los glicanos, porque las sales y alcoholes son reactivos que utilizamos en el proceso de extracción de DNA y es algo que nos mete mucho chanchullo. ¿De acuerdo? Por último, nada más así, avisos coloquiales, parroquiales, perdón. Voy a dar por terminado el seminario para poder continuar con los avisos parroquiales. Agradezco a todos que hayan estado presentes. Me interesa mucho que permanezcan aquí para los avisos.